Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otro día más. Gracias al Señor por darnos otro día más de vida y de poder hablar de su palabra. Hoy vamos a tocar un tema que se llama las 6 claves para que nuestra oración sea contestada. Orar en el nombre de Jesús es nuestra primera clave. Esa es una de las claves principales. Y esas claves las podemos encontrar en la Biblia afirmadas ahí, ¿verdad? No hay forma de llegar a Dios sino a través del Señor Jesucristo. Jesús nos indica el camino. Jesús es el camino. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, Él te lleva a la presencia del Padre. Orar en el nombre de Jesús. Vamos a leer varios versículos este día con respecto a esto. Vamos a ir primeramente al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, ¿verdad? Juan 14 dice así. Juan 14, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Dios quiere glorificar a su Hijo, ¿verdad? Jesús es el fundamento de nuestro evangelio. Jesús es nuestro fundamento de nuestra salvación. Jesús es el fundamento de nuestra vida. Él tiene que ser la base principal de nuestra vida. Es la base fundamental del evangelio. De ahí vamos a ir a el mismo evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice así: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y así sucesivamente. Hay varios versículos en la Biblia que hablan sobre orar en el nombre de Jesús. Juan 14, 6 nos dice también: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? No hay otro método para llegar para que nuestra oración llegue al Padre si no es a través del nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad, obedecer su mandato, hacer algo aprobado por Él, saber que eso le dará honor y gloria a Él, saber que el Padre será glorificado por lo que pidamos en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es la base de nuestra oración. Segundo punto, segunda clave: orar en el Espíritu. Hay un espíritu de gracia y oración, es el Espíritu Santo. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A través de su Espíritu Santo que el Señor ha implantado adentro de nosotros, es que tenemos ese comunicador de nuestras oraciones a Dios, ¿verdad? Me gusta Juan 1:20, Judas 1:20. Judas 1:20 nos dice así: Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjense bien, cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos con autoridad. Y cuando oramos en el Espíritu, oramos con fortaleza para que Él nos ayude. Romanos 8:26 nos dice así: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, orando en el Espíritu. ¿Sabe por qué no oramos más? Una pregunta. Porque somos débiles, pero tenemos que decir: el débil fuerte soy. A veces no sabemos ni lo que pedimos. ¿Por qué? Porque no sabemos orar, y a veces pedimos y pedimos mal. Nuestro tercer punto es orar en obediencia a Dios. Es una malvada necedad esperar que Dios escuche sus oraciones y viven una vida en desobediencia.
Es increíble como a veces muchos cristianos viven una vida en desobediencia y quieren que Dios escuche sus oraciones. Dice que Dios escucha un corazón constricto y humillado, y creo que todo cristiano genuino tiene un corazón constricto y humillado ante su Dios. Primera de Juan 3:22 dice así: y cualquier cosa que pidieres lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Orar en obediencia a Dios. ¿Verdad? Nosotros podemos ver ahí que dice un salmo, el Salmo 66, 18. El Salmo 66, 18 dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en el corazón hubiese yo guardado mi maldad, Dios no me hubiera escuchado. Pero Dios limpia nuestros corazones a través de su Espíritu Santo y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Orar en obediencia a Dios, ¿verdad? Ese es nuestro tercer punto. Nuestro cuarto punto: orar en la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15. Orar, mire, está importante, orar en la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios. A veces nosotros escuchamos unas nuevas doctrinas erróneas, que nos dicen que tenemos que declarar, que tenemos que decretar, que tenemos que afirmar, que tenemos muchas cosas que no son agradables a Dios. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es importante que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Dios sabe qué es lo más importante para nosotros. Él no nos va a dar una cosa que no necesitemos o alguna cosa que nos haga daño. Él nos va a dar lo que es bueno para nosotros, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice así. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere todo lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El quinto punto es orar en comunión con los hermanos. Si tenemos alguna queja contra nuestro hermano, algún conflicto con nuestro hermano, tenemos que resolverlo, porque entonces nuestras oraciones no van a subir. Y si tenemos algo contra un hermano, es bueno que lo resolvamos para que nuestra oración no tenga estorbo. El Evangelio de Marcos 11 nos da un versículo. Marcos 11. (25-26) dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Un pecado no perdonado es una barrera para su oración. ¿Ese resentimiento vale la pena guardarlo contra alguien? No, no vale la pena guardarlo. Es importante desechar
cualquier resentimiento que nosotros tengamos. ¿Verdad? Es importante eso. Aquí tenemos un versículo en Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, porque aquí viene lo bueno, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es importante que amemos a nuestras esposas, que las respetemos y que les demos el lugar que Dios quiere que les demos. Es importante eso, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Muchos esposos y esposas viven como perros y gatos y aún así se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. No son contestadas, ¿por qué? Porque estamos teniendo un mal matrimonio. Necesitamos restauración en nuestro matrimonio, necesitamos perdonar. Es la base fundamental para que nuestras oraciones sean contestadas. Orar en fe. Es importante que nosotros oremos en fe, porque la fe es el fundamento de nuestro evangelio. Es uno de los fundamentos de nuestro evangelio. La fe. Jesús es el fundamento de nuestro evangelio, de nuestra salvación. Y la fe es algo que Dios ha puesto en nosotros. Dice que Él ha puesto un poco de fe en cada uno de nosotros. A veces tenemos fe en cosas, cuando debemos de poner toda nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Ore creyendo y todo tendrá. Ore no creyendo y nada tendrá. La fe es un regalo de Dios. Ustedes no tendrán fe si Dios no se las da. Fe no es tener un sentimiento positivo. Fe es tener la certeza que Dios está ahí, escuchándote. Eso me gusta. Fe es tener la certeza que Dios está ahí, escuchándote. Fe no es tener un sentimiento positivo. La fe es algo que Dios ha puesto en nosotros. Y le voy a leer Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Y este era el tema de hoy, que dice 6 claves para que nuestra oración sea contestada. Orar en el nombre de Jesús, orar en el Espíritu, orar en obediencia a Dios, orar en la voluntad de Dios, orar en comunión con los hermanos, orar en fe. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Y compartan este video. Suscríbanse. Dejen un comentario para que estos videos lleguen a personas que necesitan escuchar palabras de aliento. Recuerde que Cristo te ama. Y como dijo el hermano, adelante con Cristo. Bendiciones.